Buen día, mi nombre es Hilary Perosa y le voy a hablar sobre el curado de la madera y los factores que afectan su torsión. La madera es uno de los materiales más usados a lo largo de la historia por su versatilidad y variedad de uso. El curado de la madera consiste en la extracción de la humedad de la misma. Normalmente se utilizan dos tipos de curado de la madera: el secado al aire libre y el secado al horno. El secado al aire libre. Este tipo de secado consiste en apilar las tablas de madera en un lugar cerrado o al aire libre, en el cual la madera se apila de manera diagonal o inclinada hacia el suelo, y también se colocan elevadas al suelo de manera de que si llueve la misma no agarre la humedad y pueda escurrirse la humedad que existe en la misma. Las tablas, que miden aproximadamente 1 pulgada, tardan 6 meses en secarse en condiciones climáticas secas o normales. Las tablas que miden 2 pulgadas o más tardan el doble de tiempo en secarse. El secado al horno. El secado al horno consiste en colocar las tablas de madera en hornos o estufas que están colocadas en una temperatura de 800 grados centígrados, que debe circular de manera uniforme por todo el horno. La mayoría de las veces, o dependiendo de la dureza de la madera o del tipo de madera, 1 pulgada tarda en secarse 2 semanas o más, y 2 pulgadas tardan el doble. Como dije anteriormente, todo esto depende de la dureza o del tipo de la madera, ya que no todas son iguales. Algunas son más blandas que otras. Por ejemplo, las más blandas se secan al aire libre y las más duras se secan al horno. También el secado al horno dependerá del tipo de uso que se le dará a la madera. Algunas deben quedar más secas que otras. Si la madera se deja mucho tiempo en el horno, la misma comienza a agrietarse. Los factores que afectan en la torsión de la madera. Los factores que afectan en la torsión de la madera son 3: la humedad, el tipo de la madera y el peso que se aplica en la madera o el peso de la carga. El tipo de madera. Este factor afecta porque existen diferentes tipos de madera. Como dije anteriormente, existen diferentes tipos de árboles y no todos tienen la misma dureza, la misma estructura, la misma rectitud de las fibras y de los nudos. Este es un factor que notablemente va a afectar la dureza de la madera y la torsión de la misma. La humedad. Cuando la madera es húmeda, tiende a torcerse más fácilmente que cuando la madera está seca. Entonces, la deformación de la madera dependerá mucho de su humedad. Por eso la misma se seca o se cura para que sea un material rígido y no se tuerza o se deforme al momento de usarla. Y por último, el peso que se aplica en la madera. El peso que se aplica en la madera, para esto se hacen diferentes pruebas. Se pone la madera y se le aplica un peso máximo, que esta aguantará de 3 a 7 minutos antes de torcerse, y así se determinará la capacidad que tiene la misma de aguantar el peso. El peso que se le aplica define la torsión de la madera, pues mientras más peso se le aplique a la madera, más propensa será esta a romperse, dependiendo de su dureza, grosor y tipo de madera. Esta ha sido toda mi exposición.